En febrero de 1985, el Parque Arqueológico Nakhtunich fue oficialmente reconocido y declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Nación. Así es como más de 142 hectáreas del bosque húmedo subtropical, a 35 kilómetros del municipio de Poktum, quedan al cuidado y protección del Instituto de Antropología e Historia. ¿Pero por qué? Verás, debajo de la cobertura de estos árboles se encuentran algunos de los hallazgos más importantes de la cultura maya clásica. Este parque es parte de la lista indicativa ante UNESCO, a la espera de su reconocimiento por el valor universal excepcional de este patrimonio. Se trata de una caverna en cuyo interior posee la mayor colección de arte rupestre del periodo clásico de la cultura maya, conformada por 96 manifestaciones rupestres que incluyen pinturas, petroglifos y huellas. El proyecto Protección de las Pinturas Rupestres del Parque Arqueológico Nakhtunich es financiado por el Fondo del Embajador para la Preservación Cultural, a través de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala. The U.S. Ambassador's Fund for Cultural Preservation supports the preservation of cultural sites, objects, and forms of expression in over 100 countries around the world. Since 2001, the AFCP has funded 13 projects to preserve Guatemala's rich cultural patrimony. Conserving the Mayan classic period cave paintings of Nakhtunich is key to ensuring this important patrimony is preserved for future generations. Through this project, the United States is proud to have helped conserve a cultural treasure that belongs to all Guatemalans. Lo que vamos a encontrar es la mayor colección de pinturas del clásico en arte rupestre que tenemos en el área maya hasta el momento ahora identificadas. En Mesoamérica se ha encontrado muchísimo arte en pintura, especialmente murales, pero en el arte rupestre este es el de mayor calidad y de mayor concentración. Lo que tenemos aquí es la memoria histórica del periodo clásico para ceremonias mayas. Es bastante impresionante porque no solo encontramos material arqueológico, tanto en huesos como cerámica, sino vamos a encontrar también fogones que utilizaban para el área ritual. Los que venían acá a hacer ceremonias era de élite. Eso quiere decir que también tenía, fuera de la ceremonia religiosa, de la cosmovisión maya clásica, pues también una cuestión política, ¿no? Porque están viniendo gobernantes de diferentes lados a reunirse aquí por un interés, que es el tema religioso, para pedir favores para su salud o bienestar. Entre las pinturas identificadas se muestran escenas de la mitología relatadas en el Popol Vuh, el libro sagrado del pueblo maya quiché, así como grandes colecciones de pinturas vinculadas a construcciones funerarias y fuentes de agua subterránea. La mayor concentración de pinturas se localizan en la parte más alejada, escondida y oscura de las cuevas. Las cuevas de Nakhtunich se mantuvieron en constante uso hasta su abandono en el 900 después de Cristo, más de 1200 años después de su estimada primera ocupación. Durante ese milenio, los mayas prehispánicos elaboraron más de 500 petroglifos, formando 35 textos jeroglíficos, además de las pinturas rupestres que mencionamos anteriormente. Estas manifestaciones se encuentran asociadas a construcciones de mampostería funeraria, restos de cerámica y un manantial de agua virgen bajo tierra que, debido a la deforestación que sufre el área desde hace algunos años, está en riesgo. Entonces, mientras haya más deforestación, más vamos a provocar cambios de clima, no solo en superficie, también en la parte subterránea. El tener también deforestación está provocando cambios en la formación química de las rocas y eso ya está provocando que haya un proceso de karstificación natural que se está dando en la cueva y eso se va acercando poco a poco a las pinturas y en algún momento sí lo pone en riesgo. Los bienes prehispánicos dentro del Parque Nakhtunich se encuentran bajo amenaza de ser destruidos también por actos vandálicos, como fue el caso de hace algunos años en los que ocasionaron daños a 23 pinturas de las 96 encontradas. A pesar de que desde 1982 se comenzaron a fortalecer los protocolos de ingreso y egreso a las cavernas, se hace necesario incrementar las acciones para la conservación de estos bienes. En noviembre de 2017 se lanza la iniciativa Nakhtunich, un esfuerzo multidisciplinario sobre las bases de investigación y gestión realizados anteriormente en el parque, pero que incorpora mecanismos innovadores para delimitar y conservar de mejor manera la flora y fauna del parque, y a su vez resguarda las manifestaciones rupestres que se han encontrado. Además, la iniciativa fomenta la conservación a través de proyectos de gobernanza con las y los vecinos del área. Con los dibujos, con las pinturas que tenemos allá adentro, es lo que tenemos que valorar y tenemos que cuidar.
Como resultado de las gestiones del proyecto Protección de las Pinturas Rupestres del Parque Arqueológico Nachtunich, el Ministerio de Cultura y Deportes emitió y publicó el Acuerdo Ministerial 915-2020, con lo cual se ha buscado reforzar el sistema de protección del parque. Su valor radica más allá de la parte tangible, desde un punto documental y arqueológico que registra cómo nuestros antepasados convivieron y dejaron documentado parte de su acontecer social, político, cultural y religioso en un espacio y en un contexto único, natural. En el caso de Nachtunich ya existían los vértices, ¿verdad?, que conforman el polígono del parque, y se colocaron 12 monumentos en cada uno. Estos van en lo que se denomina como esquineros o vértices del polígono. Se colocaron como puntos intermedios mojones, estos se van enterrando en la brecha. Además se colocaron 30 rótulos que identifican los límites del parque. Esta área delimita un polígono de protección en donde se prohíbe la caza, corte de árboles y extracción de bienes arqueológicos, que también contribuye al establecimiento de la infraestructura y promoción turística de Nachtunich, con un impacto positivo en la comunidad aledaña, La Compuerta. Tenemos que enseñar a este lugar sagrado Nachtunich. Es importante para nosotros. La riqueza lo dejaron nuestros abuelos. Tenemos que respetarlos, al bosque y el agua y al Parque Nacional de Nachtunich. Gracias a la iniciativa Nachtunich se han logrado grandes avances, pero aún falta mucho por hacer por el cuidado y conservación de estos bienes patrimoniales. No obstante, es claro que la voluntad política y la disposición por parte de las comunidades vecinas son clave para proteger el parque arqueológico y sus bienes.